Hola, soy Jesús Dayo, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. En este episodio vamos a terminar ya con el estudio de las herramientas vinculadas a las capas. Ya hemos hecho un repaso por la paleta de capas, todas las opciones posibles que podemos alterar en las capas, como los modos de mezcla y su opacidad, así como su visibilidad. Podemos enlazarlas, podemos crear grupos de capas con los que organizar nuestra imagen, las capas de nuestra imagen, para tenerlo todo mucho más claro y mucho más cómodo. Podemos cambiar el nombre de nuestras capas y nuestros grupos para, de alguna manera mucho más visual, tener más claro qué es lo que hace cada cosa. Y por último nos quedaría ver una serie de herramientas para transformar las capas. En este caso ya estuvimos viendo un poco cómo funcionaba el tema de crear, mover y eliminar capas y duplicar, y en aquel momento estuvimos viendo que hay un menú en GIMP llamado capa, donde podemos tener un montón de opciones para trabajar con las capas. Aunque no las veremos todas, las que sí que veremos hoy son las que pertenecen al grupo transformar. Dentro del menú capa veis que hay una opción que pone transformar, y dentro de esa veis que nos aparecen una serie de herramientas. Muy bien, esas herramientas nos sirven para, como su propio nombre indica, transformar las capas y modificar voltearlas, reflejarlas, girarlas y hacer una serie de transformaciones sobre ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la capa transformar, voltear horizontalmente. Voltear horizontalmente lo que nos hace, como hemos visto, es reflejarnos esa capa, nos da la vuelta, pero de manera horizontal, de forma que los píxeles que estaban a la derecha ahora están a la izquierda y viceversa. Todas este tipo de transformaciones también las vimos en su momento. Podemos deshacerlas mediante la opción deshacer del menú editar o pulsando la combinación de teclas control Z. Ahora, otra de las transformaciones que vamos a poder hacer es la de voltear verticalmente, que nos hace exactamente lo mismo que la anterior, solo que en lugar de horizontal, de manera vertical, de manera que nos queda esa imagen totalmente reflejada. Veis que en este caso los píxeles que había abajo quedan arriba y viceversa. Para que entendáis un poco un ejemplo de para qué nos puede servir de una manera sencilla esto que acabamos de ver, imaginaos que queremos hacer el típico efecto de reflejo cristalino sobre un texto. De esta manera yo tengo mi texto capas, lo que haría sería duplicarlo, de manera que ahora lo que tengo es dos capas con el mismo texto, y la capa duplicada ahora cojo y le doy capa transformar, voltear verticalmente, y veis que le acabo de dar la vuelta, la coloco en su sitio, y ahora el efecto definitivo sería jugar con la opacidad, como vimos en el episodio anterior, para dar el efecto deseado. Es como ahora tenemos como si la palabra capas estuviera sobre una superficie brillante y se reflejara, ¿vale? Mucho mejor todavía quedaría si utilizáramos la herramienta de transformar, en este caso la de escalar, para cambiar su tamaño. Como podéis ver, la puedo mover, la puedo colocar en su sitio, y veis que ahora sí tendría un aspecto mucho más realista, ¿vale? Bueno, pues esto nos ha servido, este sencillísimo ejemplo nos ha servido para ver las utilidades que tienen las capas y de qué forma muy sencilla podemos generar imágenes más complejas o efectos con el uso de dos simples herramientas. En este caso, la opción de duplicar capa y la opción de capa transformar, voltear verticalmente. Ahora también entenderéis
una de las cosas que os he comentado en varias ocasiones, como lo importante que es cambiar el nombre de nuestras capas para que de una manera visual sepamos, solamente mirando la paleta de capas, sepamos qué es qué representa cada una de las capas que tenemos. Cuando la imagen crece en complejidad y tiene cada vez más capas, esto nos será de vital importancia. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer con las capas es la de rotarla. En ese caso seleccionamos nuestra capa y mediante la herramienta transformar vamos a poder rotarla 90 grados o 180 en sentido horario y antihorario. Si la roto 90 grados en sentido horario, vemos que la roto hacia la derecha. Si la roto en 90 grados en sentido antihorario, vemos que la roto hacia la izquierda. Y si la rotara 180 grados, lo que vería es como que le he dado la vuelta totalmente. Por último, siempre podría transformarla y rotarla de forma totalmente arbitraria, es decir, no tiene por qué ser un ángulo de 90 o 180 grados, sino que en este caso, por ejemplo, yo podría decirle que la quiero rotar 45 grados o menos 45 grados, o podría hacer la rotación utilizando esta barra para indicar el ángulo, o también hacer clic en la capa y con el ratón moverla hasta colocarla en la zona que a mí me interesara. Una de las cosas también interesantes que podéis ver es que hay una especie de aspa justo en el centro, que es la que nos define el centro de la rotación. Si yo pongo el ratón encima, veis que cambia de color y ahora se vuelve de color amarillo, lo que me permite entonces moverlo. Voy a moverlo antes de rotarlo, por ejemplo. Moverlo, lo puedo mover hasta aquí. Y ahora, al hacer la rotación, esta rotación se hace en base a ese punto, ¿vale? Como yo siempre suelo explicar para que se entienda mejor este aspecto, para entenderlo es tan sencillo como imaginarnos que la capa que queremos rotar es un POSIT y que lo tenemos clavado en un panel de corcho, y esta aspa de aquí, este centro, digamos, de rotación, es la chincheta que sujeta el POSIT al corcho, de manera que si yo muevo la chincheta y la cambio de sitio, obviamente la capa o el POSIT se giraría en torno a esa chincheta que tengo clavada, ¿vale? Como veis, también hay en todas las pantallas, en todas las ventanas o diálogos de HIT que nos muestran opciones de este tipo, vemos que tenemos un botón que nos permite reiniciar, es decir, cuando hemos modificado muchas de las variables que tenga el efecto que queremos aplicar. Si queremos volver a dejarlo como estaba inicialmente, le damos a reiniciar y HIT ha almacenado las propiedades de la capa antes de la rotación y nos las vuelve a colocar tal y como estaban inicialmente. Muy bien, pues por último, solo recomendaros que hagáis pruebas con las capas, empecéis a utilizar con los archivos de ejemplo las opciones de mover, duplicar, crear grupos, crear nuevas capas, utilizar las herramientas de escalado, rotado, etcétera, y familiarizaros poco a poco con las herramientas de capas, porque como ya os dije en el primer momento, van a ser una de las cosas que más vamos a trabajar, con las que más vamos a trabajar siempre que queramos retocar cualquier imagen, y desde luego que van a ser esenciales a partir de ahora en todas las cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo. Con esto quedaría terminado el tema de capas.
y lo siguiente que vamos a ver es otro tema también apasionante y muy útil, que son las selecciones.